Ingeniero Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, antes que nada, gracias por esta conversación. Un gusto, Ricardo, a ti y a tu audiencia, muy contentos de poderlos atender. Gracias, secretario. ¿Cómo te sientes? ¿Ya tienes definido el panorama una vez que se dio tu nombramiento, tu acercamiento con el presidente López Obrador para encargarte de esta enorme responsabilidad que significa ni más ni menos que producir los alimentos, entre otras cosas? Así es. Además de generar el desarrollo entre tantas comunidades que lo necesitan en el país. Sin duda. Generar alimentos y promover el desarrollo. Pues mira, reitero que me siento muy honrado en haber sido distinguido por el señor presidente para asumir esta responsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, pues satisfecho en los avances que hemos logrado en estos primeros meses de trabajo. No es un tema, como dices tú, fácil, es muy diverso, complejo sin duda, pero bueno, pues vamos en una buena ruta. Yo he encontrado un gran respaldo de sobre todo mis colegas, los otros secretarios y el gabinete en general, pero sobre todo un aterrizaje muy importante con los productores en todos los estados. Entonces yo creo que vamos en un buen camino, claramente con retos importantes, pero con mucho optimismo. ¿Tienes ya, secretario, una estrategia y cuáles serían algunos de los ejes fundamentales de esa estrategia? Sí, definitivamente. Yo diría que la agricultura en esta visión del nuevo gobierno descansa en tres pilares fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la productividad. Necesitamos ser un país más eficiente en su producción. Está claro que tenemos que incrementar nuestra capacidad de producción de alimentos porque está creciendo la población, porque México en más o menos 30 años va a llegar casi a los 150 millones de habitantes, entonces eso tiene que ser definitivamente un reto para una visión de una agricultura mucho más eficiente en su producción, donde claramente tenemos que acompañarla con los conocimientos, con la innovación tecnológica, o sea, con la ciencia. Estás planeando a mediano plazo. Definitivamente. No se trata nada más de atender las urgencias de ahorita. Definitivamente. Tenemos que tener esa visión por los retos que se presentan en proveer alimentos a esta creciente población. Ese es un aspecto. El otro tiene que ver en función de precisamente ese crecimiento. Genera competencia, o sea, la Secretaría de Agricultura está consciente y está clara de que no vamos a poder atender esa demanda de alimentos a expensas, por ejemplo, de la expansión de la frontera agrícola o a expensas de los recursos naturales, específicamente el agua, que es un reto que tenemos que tener muy claro y que sin duda México es uno de los países que tendrá una limitante en ese sentido. Entonces el primer pilar es ser más eficientes en la producción, en la misma superficie, con menos agua y con todos los imponderables que el cambio climático nos va a ir imponiendo. Hablaste de tus estrategias y hablaste también de la relación con otras secretarías. Sí. ¿Tiene ya el actual gobierno federal contigo como eje una gran estrategia agroalimentaria que incluya los dos aspectos? Sí, bueno, hay un tercero. O sea, el primero sería incrementar la producción, sería, digamos, los tres pilares de que se sustenta esta estrategia que señalas. Incrementar la producción, hacerlo en una forma sustentable, específicamente tomar en cuenta la limitante que vamos a tener de los recursos naturales, suelo y agua. Y el tercero tiene que ver con la asociatividad, como la inclusión de nuestros productores. Parte del principio de que todos los productores son importantes, pero tienen necesidades diferentes. No es lo mismo un productor en Chiapas que en el Bajío o que en Sonora. Entonces no podemos tener una política pública general cuando en realidad tenemos condiciones diferentes de producción. Y esa es parte de la estrategia y de la política pública que estamos desarrollando. Y para que esto finalmente se traduzca en acciones ya en el territorio, en el terreno, tenemos 4 grandes programas, ¿verdad? El crédito ganadero a la palabra, que tiene como objetivo en este sexenio proveer de 1 millón de vaquillas para que se mantenga nuestro hato ganadero, para que sigamos siendo un país que compita en términos de su demanda nacional y internacional, en términos de producción de carne y leche. En ese sentido tenemos este gran programa.
También se complementará con sementales para hacer mejora genética, o sea, para ir incrementando nuestra capacidad, no solamente en números, sino también en calidad. Precios de garantía, que tú ya lo has comentado, lo que tiene como objetivo fundamental es garantizarle al pequeño productor, al productor de autosuficiencia, al pequeño productor que tiene 3 o 4 hectáreas, garantizarle un precio justo por su grano, que tiene un estímulo y tiene una orientación social precisamente para que él pueda saber cuánto va a costar su cosecha, y en ese sentido propiamente lo que se está convirtiendo es en un estímulo para que el productor incremente su producción. Antes de continuar con tus grandes rubros, déjame hacer un paréntesis rápidamente para hablar de los precios de garantía. Hay quienes han cuestionado los precios de garantía diciendo que no estimulan la productividad. Sí, efectivamente. Y que efectivamente, bueno, pues es más una decisión de carácter político, social, que de productividad del campo. ¿Qué responderías a eso? Yo creo que hay que diferenciar lo que es la producción comercial de este estímulo al pequeño productor o al productor de autosuficiencia. Precios de garantía tiene una orientación social. O sea, va destinado específicamente a aquel productor, a aquellos campesinos, a aquellos indígenas que difícilmente completan sus necesidades mínimas de alimentación. Entonces, hacia eso va encaminado. En otras palabras, este programa de precios de garantía no va a distorsionar los precios en los mercados. Hay que hacer una completa diferenciación. Es una orientación social que va a tener como objetivo garantizarle cierto precio para que estimulen a ser un poco más eficientes en su producción, pero propiamente estamos hablando de autosuficiencia. Entonces, no va a incidir, no va a afectar, porque te podría decir, un productor en Oaxaca con 3 hectáreas produce 2 toneladas por hectárea. Entonces, en su cosecha van a ser 6 toneladas. Si nosotros lo llevamos a 10 toneladas, eso es lo que él podría, digamos, lograr en su ciclo, y difícilmente puede acceder al mercado. O sea, se estimulará a los pequeños productores, pequeños, pero igual también a hectáreas. quienes están ya compitiendo en un mercado internacional, por ejemplo, en tomate, en aguacate, que ya somos famosos en todo el mundo. Primer productor mundial, exacto. Bueno, a eso me refería yo, a que tenemos que reconocer que hay agriculturas diferenciadas y requieren diferentes tipos de apoyos o de acompañamiento de parte del gobierno. Y eso estamos muy conscientes. Secretario, hemos estado en diferentes momentos de nuestra vida como periodistas, reportando, por ejemplo, aquella crisis terrible que hubo en la sequía de Sinaloa hace una decena de años por ahí, en donde desde el helicóptero se veían apenas unos charquitos en el fondo de las presas, algo verdaderamente dramático. En ese sentido hay una coordinación con todas las secretarías para el abasto de agua, y también sabemos del milagro que significan unas cuantas gotas bien empleadas. Exactamente. Científicamente empleadas. Ese es un tema fundamental para nuestro país. Y no es necesariamente con la agricultura, aunque hay que reconocer que la agricultura consume el 75% del agua dulce de México, del territorio. Yo estoy muy claro, muy consciente y muy preocupado respecto al dispendio y a la forma que hemos venido, ¿cómo te podría decir?, transformando el agua en alimentos. Entonces tenemos que reducir lo que se llama la huella hídrica. Tenemos datos de lo que cuesta, por ejemplo, producir un kilo de maíz, 2,5 metros cúbicos de agua. Para producir una manzana necesitamos 70 litros. O sea, estos datos, vistos desde el punto de vista de la reconversión del agua en alimento, tienen que estar cada vez más en la mente de nuestros productores, porque hay un espacio muy importante para reducir el consumo del agua, sin afectar ni el volumen, ni la calidad, ni la cantidad de los productos. Entonces tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Una cosa es producir 5 toneladas por hectárea, pero otra es producir cuántas toneladas de agua te cuesta producir o cuántos metros cúbicos de agua te cuesta producir esa tonelada. Entonces tenemos que irlo cambiando. Y México tiene que avanzar
hacia una política de Estado respecto al uso del agua. Y ese es un tema que tendremos que ver y como dices tú, bueno, ¿cuál es la relación con otras dependencias? Sin duda lo tenemos con la Secretaría de Ambiente, porque ahí está sectorizada la Comisión Nacional del Agua. Y tenemos un trabajo muy bien coordinado en ese sentido. Te interrumpí hace rato cuando hablabas de tus grandes propósitos. Sí. Secretario, ¿cómo sintetizarías estos en función de esta conjunción de un trabajo técnico, científico, en donde están consideradas las condiciones de cada localidad, lo que se tiene que hacer tecnológicamente con esta sensibilidad humana de cada una de estas regiones del país? Claro, yo creo que tendríamos que combinar estos tres aspectos. O sea, primero, producir más. Segundo, hacerlos desde un punto de vista mucho más sustentable. Y tercero, pues no olvidemos el componente social. México tiene un importante número de gente pobre, de gente que difícilmente alcanza a completar sus necesidades mínimas de alimentos, y en ese sentido y hay que reconocer que la mayoría de esta gente está en nuestras zonas rurales. Entonces no podemos únicamente verlo desde un punto de vista, digamos, técnico, o no lo podemos desde un punto de vista político si no tenemos el componente y la sensibilidad social. Entonces para mí me queda muy claro que tendríamos que tener estos tres componentes en una política de Estado, en una política o las políticas públicas que se están elaborando precisamente con ese fin. Secretario, estos temas siempre nos han comprometido. De toda la vida este espacio se queda abierto para tratarlos. A tus órdenes, siempre, muy importante que podamos tener este enlace y esta comunicación con nuestra gente. Yo te agradezco mucho tu confianza en nuestros espacios. Y obviamente a ustedes, gracias por su compañía, por su atención, pero sobre todo, insisto, por su confianza. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, secretario.